Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este programa Voto Joven. Pues ya pasaron las elecciones este pasado domingo 28 de febrero. Hoy ya estamos 2 de marzo. Vamos a hacer un análisis bastante general sobre lo que ha sucedido en esta celebración de estos comicios legislativos y municipales de nuestro país. Nosotros ejercimos el voto, nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos salvadoreños. En esta mañana vamos a conversar con la licenciada Emma García Prieto. Ella es directora del programa CREO de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Buenos días, licenciada, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno poder amanecer con ustedes ahora martes, ya después de descansar de las elecciones, de una jornada larga. Una jornada bastante apretada y bastante larga, más de 20 horas en esto. Totalmente, pero vale la pena porque la democracia así lo requiere y el país lo necesitaba. Así es, perfecto. Licenciada, hablemos primeramente de qué es este programa de CREO. FUSADES lo hemos escuchado mucho, pero este programa CREO, ¿qué es? ¿Qué es, licenciada? CREO es el programa de jóvenes de FUSADES que por ya 11 años ha venido trabajando con la juventud salvadoreña a nivel nacional con el propósito de formar, motivar e informar a la juventud a basarse en principios de democracia, de libertad, para mantener a la República como sistema de gobierno, que es lo que tanto insistimos en esta campaña de educación cívica. Nos dedicamos a esto 24/7, 365 días del año, no es algo exclusivo de elecciones. Al contrario, creo que el reto es trabajar la democracia, en especial el día después de las elecciones. Y a toda hora. A toda hora y desde todas las trincheras, porque requiere que seamos todos los salvadoreños los que nos involucremos para sacar este país adelante. Con un enfoque étnico hacia los jóvenes. Nosotros particularmente trabajamos con jóvenes de 18 a 35 años. Obviamente FUSADES trabaja con todos los salvadoreños, desde los niños hasta el adulto mayor, pero nosotros nos enfocamos en este grupo etario para llevarles información en base a principios, ideas que puedan ellos promover la libertad. El propósito aquí es que tengamos la información que necesitamos para poder exigir cuentas de nuestros representantes. Y la palabra creo es una abreviatura de diversas palabras, en sí es del verbo creer. Del verbo creer, pero también del verbo crear, porque tenemos que llevarlo a la acción. Perfecto. Hace poquito han lanzado un diplomado, ¿verdad, licenciada? Tenemos ya 1 año y medio en Academia Democracia. Es un diplomado dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Este es a nivel nacional. Ya graduamos a nuestra primera edición. Ahorita estamos trabajando con la segunda edición, que tenemos la bendición de tener a 243 jóvenes de los 14 departamentos. Recibimos alrededor de 650 aplicaciones. Fue un proceso arduo de elegir quiénes entraban, pero de verdad que tenemos a los líderes que van a transformar sus metros cuadrados en sus comunidades, en sus municipios, y así poder compartir la información que nosotros les damos a ellos. Licenciada, siempre en ese rango de 18 a 35 años de edad, ¿verdad? El diplomado es de 18 a 25, pero las actividades que tenemos en general son enfocadas a 18 a 35. Solo hay ciertos seminarios u oportunidades que son dirigidas a un grupo en particular, en este caso los jóvenes de 18 a 25. Licenciada, ¿y ese diplomado qué logramos obtener los jóvenes que queremos optar por ese diplomado? Porque yo no lo he escuchado. Mire, Academia Democracia es un esfuerzo que logramos gracias al apoyo del Fondo para la Democracia de las Naciones Unidas, UNDEF. Obtuvimos ese proyecto en 2019 y los jóvenes trabajan o aprenden alrededor de 4 pilares fundamentales. La democracia, obviamente, el Estado de Derecho, el diálogo tan necesario en este país ahorita y la Contraloría Social. Necesitamos que los jóvenes entiendan cuáles son sus obligaciones una vez elegimos a nuestros representantes, y eso ahorita de cara a que va a haber un cambio fuerte en una legislatura y que son los números ahorita pintan a que el 51% de la población salvadoreña participó. Eso hay que celebrarlo, fue un número mayor al que venimos. Superamos digamos, de las elecciones del 2018, que igual fueron legislativas municipales, fue un 45%. Correcto, y venimos de números bajos, entonces incluso venimos de números en los que la cantidad de personas que no votan era mayor a la cantidad de personas que votan. Entonces hay que felicitar al salvadoreño que salió a votar, hay que felicitar al salvadoreño que democráticamente eligió a sus representantes, pero hay que recordarle a ese salvadoreño que tiene que exigirle a ese representante que uno respete la democracia, porque por medio de la democracia es que en 3 años vamos a poder
darles el voto de nuevo o sacarlos por medio del voto. Cosa que se ha visto para este 28 de febrero, ¿verdad, licenciada? Correcto, y así funciona la democracia. Ese es el valor del voto. El voto al final del día es lo que te permite poner o quitar a tus representantes y que primero Dios hayamos hecho una elección en base a criterio, en base a análisis, en base a de verdad sentarse y pensar quiénes me iban a dar mejores propuestas y a esas propuestas exigirle acciones. Licenciada, ultimemos el tema del programa Creo, porque en ese programa han venido muchos jóvenes que ellos han estado bastante entusiastas, bastante llamados a querer ser parte también del cambio en nuestro país en temas políticos y de democracia, que va inmerso en la política, por supuesto, en nuestro país. ¿Cómo ellos pueden ser parte o querer integrar o querer optar por este diplomado de Creo? Esa es la pregunta del millón, que nosotros siempre quisiéramos tener más oportunidades y darles todas las herramientas a la juventud. Lastimosamente, el diplomado ahorita como tal de Academia de Democracia ha cerrado la inscripción porque ya estamos en curso, vamos por la clase número 10 de 21. Y la mitad casi. Ya la mitad sí. Casi, pero sí los invito a que estén en redes sociales pendientes de la próxima convocatoria porque estamos seguros que vamos a lograr una tercera edición en la que queremos que participen más jóvenes. Y no solo es exclusivo este diplomado, tenemos otros seminarios, tenemos que todo se publica en redes sociales. Esa es la conclusión, que nos sigan en redes sociales, que nos escriban si tienen alguna duda, si quieren invitarnos a que nosotros desarrollemos algún taller con su comunidad, con su universidad, felices de la vida lo hacemos. Perfecto. Licenciada, eso lo vamos a volver a repetir ya casi al final para que los jóvenes que están muy atentos de ese programa y todos aquellos que están interesados en entrar en la política, pues pueden ahí también ir encaminándose a lo que ellos desean. Hablemos sobre lo que pasó en el momento y post, el trabajo de FUSADES. Licenciada, ¿cuál fue? FUSADES se mantiene permanentemente analizando el tema político. Son 4 áreas las que FUSADES se dedica al análisis y obviamente sabemos que es el área social, económica, política y legal. Por el tema de las elecciones me voy a enfocar en el tema político, obviamente. Se ha hecho un trabajo de análisis de varios meses en los que se han publicado posiciones institucionales, se han hecho recomendaciones, se han sacado comunicados de prensa en conjunto a otras organizaciones. Ese trabajo en red es importante porque nos dice que son más cosas las que nos unen que las que nos separan como salvadoreños. Y eso es importante resaltar ahorita, en especial después de una elección en la que muchos van a andar tristes, otros van a andar celebrando, pero al final del día el azul y blanco es el que prevalece, no es el color de una bandera. Bueno, y todavía no había finalizado el domingo y ya se escuchaban los fuegos artificiales. Muchos celebraban. Sí, ahí el problema es que nos recordemos que era una celebración con nuestros impuestos, entonces eso es a lo que regreso, que el ciudadano tiene que exigir transparencia. Haya electo al funcionario o no haya electo al funcionario, su rol de ciudadano es exigir transparencia, es exigir un buen uso de los recursos públicos y aquí el reto, que los funcionarios a los que la mayoría de los salvadoreños le dieron el poder, esa mayoría de salvadoreños tiene la doble responsabilidad de exigirle a quien puso en el curul o en la alcaldía o en el parlacen. Así es. Licenciada, estamos hablando que en nuestro país para este 28 y los pasados comicios fueron más de 3,000 observadores entre nacionales e internacionales que estuvieron con el ojo al Cristo, como decimos, que todo se diera con transparencia. FUSADES fue uno de ellos, ¿verdad? Correcto, FUSADES lideró la misión de observación y auditoría electoral en la que participaban miembros de otras organizaciones de la sociedad civil, también ciudadanos que no están involucrados en ningún partido político, que no están involucrados en ninguna organización, que simplemente estaban con el interés de ser parte del proceso democrático, de defender la voluntad popular en cuanto al resultado que se hace por medio de una misión de observación. Los observadores, tal vez lo que más duele es que te tenés que solo ver, reportar y callar, no te puedes involucrar. Pero tuvimos un despliegue de 243 observadores a nivel nacional, eran 153 centros los observados, que si bien es un porcentaje pequeño para la cantidad de centros de votación que habían, pero es un buen número representativo a nivel nacional, con 243 ciudadanos que nos dieron su domingo entero a disposición de la democracia. 1.595 centros de votación, ¿verdad, licenciada? Y la pregunta es,
Desde muy temprano este trabajo, esta labor de ser observador en los comicios inició desde antes, quizás de antes que se abrieran los centros de votación, ¿verdad, licenciada? Estos inconvenientes, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron como FUSAES? Miren, nosotros hemos resaltado el tema de la tardanza en la apertura de los centros de votación. Creo que eso fue lo que más impactó a nivel nacional. Creo que hay un gran reto que tiene el Tribunal Supremo Electoral para enmendar eso de cara a futuras elecciones. De por sí era una elección histórica porque estábamos eligiendo en pandemia. Y eso, el salvadoreño tenía el reto, uno, de salir a votar y dos, de acordarse de las medidas de bioseguridad. Y la misma campaña del tribunal hacía un llamado a que los adultos mayores votaran en las primeras horas de la mañana. Así fue. Pero cuando el centro abre a las 9 de la mañana y tenemos abuelitos haciendo fila desde las 6:30, se generó un problema. Yo vi personas que, mis respetos de verdad, pero con tanques de oxígeno haciendo fila para votar desde las 6:45 de la mañana y lograron votar hasta las 9:30. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, esas cosas tienen que mejorar, pero más allá de los errores, tal vez de las trabas, más no errores, de las trabas que tuvo el proceso, fue una fiesta cívica, fue una fiesta tranquila, fue una jornada cansada para muchos, en especial para esos salvadoreños ejemplares que estuvieron en juntas receptoras de votos. A ellos también nuestro agradecimiento, porque si bien hay unos que son propuestos por partidos, hay otros ciudadanos que salieron sorteados y que tal vez nunca se habían interesado por la política y les tocó defender el voto de cada uno de los electores que pasaron por esa junta receptora de votos. Licenciada, pero en este caso estamos hablando del efecto de lo que causó la causa. ¿Por qué esa causa? Estamos hablando del no entregar las credenciales para dos partidos políticos, que en este caso, si ya vamos hablando de datos, ya va superando la mayoría de las expectativas de los salvadoreños, que es el Partido Nuevas Ideas. Pero ¿por qué no entregar estas credenciales de parte del tribunal? Lo digo el por qué no, porque después se filtró una imagen, no estoy diciendo que ha sido verídica, hay que confirmarla, pero se filtró esa imagen en redes sociales, que esas credenciales estaban en una oficina de la sede central del tribunal y no se entregaron a esos partidos. Esas, tal vez, problemas hay que investigarlos un poco más. No sabemos la información oficial. Yo lo que sí les puedo contar es que, por lo menos en mi centro de votación en el que yo estuve asignada, llegué a las 5 de la mañana. El retraso que hubo en ese centro en particular, todos estaban acreditados, todos tenían credencial, pero el retraso que hubo fue que el partido Gana y Nuevas Ideas no se ponía de acuerdo en cuanto a quiénes iban a ser los vigilantes, porque acuérdense que iban en coalición en San Salvador. Sí, sí. Entonces, no fue, por lo menos en mi centro, y sé que fue la situación en varios centros en San Salvador, que no había un retraso en cuanto a las credenciales, era más porque no se ponían de acuerdo al momento de definir quién estaba en mesa. Pero también hubo otros retrasos, como que el tribunal entregó paquetes electorales tarde. Entonces ya eso no era una disposición de los partidos, sino que el retraso de la organización como tal. Pero hay que investigar qué pasó, hay que saber qué pasó y acuérdense que al final lo que vivimos sí fue una democracia plena, lo que vivimos fueron elecciones justas, libres y transparentes. Que la cancha no estaba equitativa, estamos de acuerdo, había mucho recurso de un lado, que hay que saber de dónde se financió esa campaña, hay que resaltarlo también, pero lo que vivimos los salvadoreños fue democracia y lo que tenemos que exigir es que se mantenga esa democracia. De nuevo insisto, para poder definir en 3 años si premiamos a los ganadores de ahorita con nuestro voto o si los sacamos también con nuestro voto. Okay, perfecto, licenciada, tenemos que hacer la primera pausa. Estamos conversando con la licenciada Emma García Prieto, directora del programa CREO de FUSAES. No nos cambie, que ya volvemos con más sobre este análisis de los comicios del 28 de febrero. Sigamos pues conversando con la licenciada Emma García Prieto, ella es directora del programa CREO de FUSAES. Y estamos conversando sobre los inconvenientes generados en este pasado domingo, donde se celebró una fiesta cívica en los comicios del 28 de febrero, donde elegimos a nuestros alcaldes y los próximos diputados que van a reñir la legislatura en nuestro país.
Al inicio de la jornada, licenciada, y nos ambientamos al domingo, lo que sucedió mientras muchos de los salvadoreños estábamos en nuestras camas, dormidos, haciendo el quinto sueño, no se entregaron credenciales. Sin embargo, se hizo un comunicado de parte de la presidenta magistrada del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Dora Esmeralda de Brauna, que se permitiera el ingreso para aquellas personas que formaban parte de la mesa de la JRB entrar sin acreditaciones. Sin embargo, este comunicado no llegó a cada rincón del país. Es difícil esa organización, ¿verdad? A nivel nacional son 1.500 centros, entonces sí. Sé que los delegados GEM hicieron un gran trabajo. Recordemos que las personas, el tribunal es un sistema colegiado. ¿Qué significa eso? Que hay representación de todos los partidos políticos. De igual manera, todo el proceso estaba acompañado por los partidos políticos en su totalidad. ¿Qué significa eso? Habían miembros en las JRBs, en las mesas, designados por los partidos políticos, vigilantes de cada partido político, delegados GEM de cada partido político, hay jefes de centro de cada partido político. Entonces era cuestión de defender el voto, asegurarse que la voluntad del elector se respetara, y es bien fácil hacerlo cuando tenés tantos ojos viendo el proceso. Que hay que tal vez mejorar ciertos aspectos, yo estoy 100% convencida de eso. Al final es un proceso diseñado por humanos y los humanos no somos perfectos, entonces hay cositas que se pueden mejorar de cara a la próxima elección en 2024, y que primero Dios ya no sea con mascarilla y con medidas de bioseguridad, pero que hemos aprendido una gran lección en esta fiesta que vivimos el domingo. Y hablando de la pandemia, licenciada, esto también causó un revuelo alrededor, al filo de las 4:30 de la tarde, cuando otros centros de votación empezaron a cerrar puertas. Y según el código se dice que las personas que están dentro de los centros de votación pasadas las 5 de la tarde sí pueden ejercer el sufragio. Sin embargo, en esta ocasión, por cuestiones de pandemia, había una fila afuera de los centros de votación. ¿Cómo vieron esto, Fusades? ¿Cómo vio esto, Fusades? El llamado que hizo la misión de observación y auditoría electoral fue justamente el que por cuestiones de distanciamiento social, que antes habían aglomeraciones y no importaba que estuvieras hombro con hombro con alguien adentro del centro, que por cuestiones del distanciamiento social el delegado se pusiera, ya sea un miembro de la JRB, un miembro, ellos tienen que definir el proceso para poner a alguien que sea el último en la fila a las 5 de la tarde. Ahí se para un delegado y después de esa persona ya nadie puede votar, porque la ley es clara y que a las 5 de la tarde se cierra el centro. Entonces, ¿qué decía la ley? Que todas las personas que estuvieran dentro del centro de votación pueden votar después de las 5 de la tarde, siempre y cuando antes del cierre estuvieran adentro. Entonces, lo que se hizo es que hicimos un llamado y de verdad que lo cumplieron en su mayoría los centros. Permitieron el sufragio incluso de las personas que estaban fuera del centro, pero haciendo fila antes de las 5 de la tarde. Entonces, simplemente la persona salía, se paraba atrás del último en la fila y hasta ahí sabíamos que llegaba la fila. Eso se respetó, no tenemos nosotros, por lo menos de los centros observados, mayor inconveniente. Creo que el elector tuvo, a pesar del retraso en la mañana, sí tuvo un buen porcentaje de tiempo en el que pudo ir a ejercer su voto, y la mayoría de salvadoreños que estaban comprometidos con la democracia y el sistema de separación de poderes, pues sabemos que ejerció su derecho al sufragio. Licenciada, pero eso lo estamos hablando quizás de que sucedió o se respetó en nuestro departamento, en San Salvador, pero si hablamos de esos lugares donde es más escondido llegar, hay un poquito más de dificultad en cuanto a señal, en cuanto a quererse compartir o enterarse a través de las redes sociales. Hubo allá por San Miguel un centro de votación que cerró a las 4:45. Esto se fue denunciado también en las redes sociales. Fue cerrado el centro de votación y ¿qué pasó aquí? Claro, y todas esas denuncias, la ventaja de las redes sociales es que te puedes enterar de lo que está pasando a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que hay muchas limitaciones en cuanto a conectividad, sabemos que hay limitaciones en cuanto a la rapidez en la que puedas estar tuiteando. Miren, cerraron mi centro a las 4:45. Sí, de hecho, porque la magistrada presidenta emitió ese comunicado tipo 3, casi 4 de la tarde, ya 1 hora para cerrar los centros de votación. Sucedió casi lo mismo que en la de la mañana, ¿verdad?
Correcto, ahí la ley es clara, creo que ahí más allá de que hayan emitido un comunicado, no, la ley es clara y dice a las 5 de la tarde, entonces la ley se tenía que cumplir para las 5 de la tarde. Si ya incumplieron la ley y cerraron antes, hay que investigar, sí, obviamente. Ok, perfecto. Y en ese caso, los observadores, en este caso FUSADES, ¿puede solamente observa o también puede abonar un poco de la observación a través de un informe o algo así? Sacamos 4 informes ayer, fueron 5 comunicados de prensa, dentro de los cuales iban el informe de la apertura, uno a media mañana, uno de cierre, pero también se hizo 2 valoraciones, una sobre el tema de el llamado a que los líderes y los partidos políticos tenían que mantener la calma desde la mañana. Sacamos eso, la importancia de que no estuviéramos haciendo llamados de fraude, que al contrario estuviéramos motivando a los salvadoreños para que salgan y escogieran a sus representantes, ¿verdad? Ya el último llamado fue de nuevo a que había que esperar los resultados finales. Creo que eso seguimos esperando, saber quiénes son los que nos van a representar, qué personas son las que llegan. Sabemos que la tendencia es clara, pero no tenemos todavía un panorama de quiénes son los que llegarán al poder, porque recuérdense que tenemos voto preferente, voto cruzado, es un sistema un poco más complejo, entonces siempre hay que esperar resultados para poder pintar el panorama con todos los colores y definir cómo quedamos. Ok, ya para terminar, licenciada, con esto del propio día, el 28 de febrero, usted como observadora, como FUSADES, y personalmente usted, licenciada, ¿qué observó? ¿Qué se pudo encontrar? Porque en varios centros de votación, algunos se quedaban sin la tinta indeleble. Otros, por ejemplo, hubo un caso en un centro de votación que un votante llegó y alguien ya había firmado el registro y ella no había votado. Esas cosas, miren, recuérdense que somos ciudadanos los que están conformando las mesas. Son errores que pueden pasar, simplemente entre ellos mismos se tienen que poner de acuerdo y pueden dejar una enmienda. En el caso que se hayan fijado que, yo firmé en que mi hermana y yo hubiéramos estado abajo, entonces yo firmé la de mi hermana sin querer. Nos llamamos los mismos apellidos y vamos por orden de apellido, ¿verdad? Entonces, si yo firmé abajo y ellos marcan y hacen una nota y firman todos diciendo se equivocó el elector y firmó abajo, cuando ya llega el elector y se da cuenta que alguien más votó en su padrón, tienen un respaldo en el que dice los miembros de la mesa, en la pluralidad que pertenece a la mesa, recuerden que están todos los partidos ahí, pues le hacen el respaldo para que el ciudadano, ese elector, no sienta que alguien más votó por él, porque creo que esa es la sensación que le queda al elector, que llegue y dice, espérate, si yo no he votado, miren, no tengo manchados los dedos, pero alguien más ya firmó el padrón por mí. Entonces, son errores que pueden pasar, pero no significa que a ese elector le han vulnerado su derecho al sufragio. Lo mismo sucedió con el caso de que se habían acabado la tinta indeleble. Ese caso en particular en el centro educativo en Santa Marta, si no me equivoco, sí es Santa Marta, ¿verdad? Sí, ahorita. Sí, ese fue. Sí, ¿verdad? Entonces sabemos de que es algo que se tiene que investigar, que tienen que entender qué es lo que pasó, porque uno, no es normal que se hayan quedado sin tinta, y dos, tampoco es normal que hayan abierto un centro de votación pasada la hora en la que tenían que ejercer el voto, y mucho menos que haya sido un miembro del gabinete, un miembro del ejecutivo, quien liderara que abrieran el centro de votación. Entonces sí son cosas que hay que investigar para poder encontrar una solución o encontrar responsabilidades que hay que adjudicar a todas las partes involucradas. Ok, perfecto, licenciado. Hoy hablemos entonces del fenómeno del voto. ¿Qué pasó en esta ocasión? Ya lo habíamos dicho, ha aumentado el porcentaje de personas que salieron a ejercer su derecho. Sí aumentó, estamos ahorita hablando de que el tribunal tiene números que fue un 51% de los salvadoreños que salieron a votar a elegir a sus representantes, consejos municipales, alcaldías, una sola papeleta, la rosada, luego diputados en la papeleta amarilla y diputados para el Parlamento Centroamericano en la papeleta gris. Entonces, si estamos viendo de que hubo un incremento, vamos a tener que esperar datos oficiales para saber cómo fue la demografía de ese grupo, si fueron más adultos mayores, si fueron más jóvenes. Lo que yo puedo decirles es que las filas largas que vimos fue algo de verdad espectacular. Ver tanta gente que abajo del sol se quedaba respetando el distanciamiento y esperando su turno para poder pasar.
en particular adultos mayores, que vimos esas imágenes fuertes en la mañana de gente que esperaba por horas para poder entrar al centro de votación. Pero también quiero resaltar que hubo mucho joven que conformaba las juntas receptoras de votos, y eso es digno de admirar, eso es para celebrarlo, para felicitarles que hayan hecho ese servicio al país, porque es cansado. Créanme que duele hasta el pelo cuando uno sale del centro de votación 20, 24 horas después de haber entrado, en especial cuando te toca contar los votos de 3 papeletas, 2 de ellas que es con listas abiertas y desbloqueadas, y que te puede salir un sinfín de resultados al momento de contarlo, ¿verdad? Ok, perfecto, licenciada, tenemos que hacer una nueva pausa, y ya que estamos hablando del voto, ¿será que el Partido Nuevas Ideas, que era el que se estimaba, llegue a tener la mayoría calificada, la mayoría simple o incluso la mayoría calificadísima en coalición con el partido Gana? Según los preliminares, se puede observar que sí. Ya volvemos. Sigamos conversando con la licenciada Emma García Prieto. Ella es la directora del programa CREO de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social de nuestro país, ¿verdad, licenciada? Sí, muchísimas gracias por seguir con nosotros, y que de verdad que ha sido una plática bien amena y con un panorama que tiene que motivar a los jóvenes a involucrarse. Así es, porque eso es lo importante, que los jóvenes se motiven con lo que le decía, que muchos jóvenes que han venido acá quieren ser más, quieren participar más en cuestiones políticas de nuestro país para ejercer un cambio generacional de nuestro país. Licenciada, estamos hablando del fenómeno del voto que ha sucedido, y si nos vemos, nos remontamos en la cuestión de los resultados preliminares, ¿cómo quedan los partidos tradicionales? Ahorita el panorama sí pinta que es un replanteamiento dentro de la misma Asamblea Legislativa en cuanto al sistema que se manejaba para la pluralidad de los partidos. Los partidos tradicionales puede que queden golpeados, no significa que están muertos, eso hay que aclararlo. Los partidos políticos son necesarios para el sistema democrático de este país, son los vehículos. Correcto, en especial la pluralidad. Los partidos son los vehículos que la mayoría de los candidatos utilizan para llegar a un curul. Para la misma presidencia de la República no se puede llegar si no es por medio de un partido político. Entonces, es triste. Llegar por una independencia es bastante difícil, pero no es posible, como lo demostró Leonardo Bonilla. Correcto, porque en 2018 a 2021 en esta legislatura hemos tenido al primer candidato no partidario dentro de la Asamblea. Entonces, sí, no es imposible, pero es mucho más fácil el camino a recorrer por medio del vehículo, que es un partido político. Sí. Entonces, para el sistema democrático del país sí es un duro golpe el que los partidos hayan disminuido en su caudal de votos. Es un duro golpe para la representatividad que se maneja dentro de la Asamblea. Acordémonos que ese balance de poderes es fundamental para el fortalecimiento de la República como sistema de gobierno. Aquí nosotros no somos gobernados por un rey, por una familia, ni por un solo partido político. Somos gobernados por funcionarios, por candidatos a los que nosotros hemos elegido por medio del voto. Y eso hace que seamos una república con una democracia, que hay que celebrar que la democracia ha funcionado, pero de la misma manera hay que exigir que se mantenga ese proceso democrático para una futura elección en 2024. De hecho, si estamos hablando de datos del 2018, donde se eligieron a los actuales diputados, hablamos que Arena tiene en este caso, en este momento, 37 diputados, junto con el FMLN, que son 23, hacen la mayoría simple. Sabemos que dentro del mismo Arena, de los 37 diputados, hubo una reducción de 4 por las personas que se salieron, okay. Correcto. Entonces, incluso ya con esos 34 más el bloque del FMLN, había una buena llave, por decirlo así, para la toma de decisiones. Lo que pasa es que en la Asamblea, por eso el tema importante que nosotros metemos en nuestro diplomado del diálogo, la pluralidad en la Asamblea te obliga a dialogar con la persona que está del otro lado del pasillo, como dicen los congresistas en Estados Unidos, del otro lado del pasillo, porque se sientan por 2 bloques. Ellos solamente son 2 partidos y tenés a los republicanos y a los demócratas, y tienen que cruzar ese pasillo para dialogar entre ellos. ¿Qué pasa si tenemos una mayoría
absoluta, tan fuerte como la que pinta que van a haber. No va a haber necesidad de diálogo. Ellos van a poder hacer lo que necesitan hacer para poder favorecer ya sea leyes, al mismo ejecutivo, al mismo partido. Entonces no se nos puede olvidar esa necesidad del diálogo que se requiere en cualquier sistema democrático. Analicemos el tema de las alcaldías y los consejos municipales. ¿Qué pasa con los consejos municipales? Tú elegís al alcalde, pero luego, como solo hay un puesto en el juego, ¿verdad? Solo hay un chance para un candidato a convertirse en alcalde, lo que significa para el resto de los partidos es que pueden obtener tal vez una silla dentro del consejo municipal. ¿Para qué? Para ejercer un contrapeso. ¿Para qué? Para no permitir que ese candidato o ese alcalde haga lo que le dé la gana. Significa que hay un contrapeso dentro del consejo en el que ellos pueden exigir cuentas, exigir transparencia, no votar a favor de ciertos proyectos si les parece que va a perjudicar al ciudadano de ese municipio, etc. Entonces, esa misma negociación positiva, que no hay que menospreciar ni satanizar las negociaciones políticas, son necesarias en una democracia. Lo que pasa es que tienen que ser transparentes, públicas y de cara a la ciudadanía que los ha electo, ¿verdad? Mire, licenciada, y entonces en este caso, con esta mayoría del Partido de Nuevas Ideas junto con Gana, no tendríamos un contrapeso en la Asamblea. Dentro de la Asamblea posiblemente no habría un contrapeso, y creo que aquí es importante resaltar que el contrapeso vamos a ser los ciudadanos. El contrapeso tiene que ser usted, aunque haya votado o no haya votado por el Partido de Nuevas Ideas. La ciudadanía al final del día siempre va a ser oposición al poder, porque necesitamos fiscalizarlo. No es algo malo, está bien que usted le haya dado el voto de confianza a candidato A o a partido B, no importa. Lo que importa es que a partir de ahora usted se cambie la cachucha partidaria y se ponga la cachucha de El Salvador y exija que las cosas se hagan con transparencia, con rendición de cuentas, conforme a la ley, y que nosotros como ciudadanos nos recordemos que esas personas llegaron al poder gracias a nuestro voto o a nuestra falta de interés en la elección. Y entonces, ¿qué podemos esperar de esa Asamblea Legislativa, licenciada? Porque si no va a haber un contrapeso, si se analiza que no va a haber un contrapeso, entonces, ¿para qué camino vamos? ¿Para dónde nos dirigimos como pueblo salvadoreño? Si los mismos salvadoreños no hacemos nada al respecto y les damos cancha libre para que hagan lo que ellos quieran, la historia nos dice que no vamos por un camino bueno. La historia nos va a decir que los demás países que han tenido la oportunidad de darle un poder absoluto a un partido político no terminan como países ejemplo para el mundo, ¿verdad? Entonces ahí está que nosotros los ciudadanos, que si bien elegimos democráticamente en esta elección, nos acordemos que lo que tenemos que exigir es que prevalezca esa misma democracia por la cual ellos han ganado una elección, y que se respete el sistema para que nosotros podamos volver a elegir o castigar, así como bien usted decía al principio, ha pasado este 28 de febrero, y definir quiénes nos van a seguir gobernando en los próximos el 2024 se juntan las dos elecciones, ¿verdad? Se junta legislativa municipal y se junta presidencial. Entonces va a ser crucial también para definir si premiamos o si vamos a darle el voto de confianza a alguien más. Licenciada, y en este caso también podemos observar lo mismo como usted lo mencionaba, en los consejos municipales, en que hablaba de cómo es la definición del trabajo dentro de un consejo municipal, pero en este caso del candidato que va a ser el que se va a sentir en la silla de edilicia como alcalde. Licenciada, entonces podemos decir que se ha ejercido también solo un peso y no se va a ejercer un contrapeso, según estamos hablando de que el partido Nuevas Ideas ha obtenido o va a obtener las 14 cabeceras de los 14 departamentos de nuestro país. Con los consejos municipales es distinto, porque ahí la pluralidad de los partidos va también en base a la cantidad de votos que han recibido. Entonces, aunque haya ganado el candidato del partido A la silla de edilicia, va a haber representantes del partido B y C porque fueron los que más votos obtuvieron, por ponerles un ejemplo bien sencillo. Entonces, ese contrapeso siempre lo va a tener. Sí, encontramos ese fenómeno entonces en los consejos municipales. En las alcaldías el contrapeso siempre va a haber, y eso es positivo. Eso es algo que hay que resaltar del sistema, porque puede que no sean mayoría como contrapeso, pero sí va a haber gente adentro que puede señalar, que puede decirle al ciudadano: miren, esto no va bien, o miren, esto es lo que pasó y yo por eso no voté a favor de ese préstamo, por decir algo. Ese contrapeso siempre lo ejercen los partidos
que estuvieron en contienda por esa silla, porque de nuevo, repito, solo hay un puesto, solo hay chance para que un alcalde gane la elección. Entonces, los demás tienen la oportunidad, si fueron incluidos dentro del listado B, de estar, el mismo candidato a alcalde tiene la oportunidad de sentarse como consejo municipal, como concejal. Si él no se incluyó dentro de la planilla, alguien de su partido va a estar sentado ahí ejerciendo un contrapeso importantísimo para las municipalidades. Y aquí sí podríamos esperar una pluralidad, en este caso sí se obtiene, pero una transparencia hacia el pueblo salvadoreño. Si la exigen los partidos, claro que sí, y más allá que la exijan los partidos y que la cumpla el que haya ganado, es que nosotros como ciudadanos lo exijamos. Miren, al final del día, los ciudadanos somos más, los políticos son menos. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas y si nosotros dejamos que ellos sientan que tienen el poder absoluto, el poder por naturaleza corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El ser humano por naturaleza tiene sed de poder. Aquí el tema es cómo le bloqueas el que obtenga ese poder absoluto por medio de que el ciudadano le recuerde que el poder primero es temporal, todo el poder está delimitado por la Constitución, el poder está delimitado por el mismo voto popular en el que en cualquier momento te quitan o te ponen, siempre y cuando sea por medio de elecciones democráticas. Ok, perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa, licenciada. Ya al volver, el último bloque, un análisis más profundo y ya para concluir sobre qué pasó y qué esperamos para los próximos días en nuestro país. Ya regresamos. Perfecto, ya para finalizar, y bueno, recordándoles, estamos conversando con la licenciada Emma García Prieto, directora del programa CREO de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social de nuestro país. Licenciada, entonces, ¿qué podemos esperar después de estos comicios en nuestro país? Podemos esperar que los ciudadanos exijamos que los electos cumplan con sus promesas. Debemos esperar que los ciudadanos exijamos que se cumpla la ley. Recordemos que en este país nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República, ni siquiera los diputados, ni siquiera los magistrados, nadie. Aquí todos somos iguales ante la ley. Y al momento que entendamos ese principio de que la igualdad es ante la ley y que la ley está por encima de todo, para poder entenderlo tenemos que informarnos. Entonces el llamado es que para los jóvenes en particular, los jóvenes de 18 a 39 años, somos el 40 y casi 9% del padrón electoral, somos un grupo importante que tristemente tal vez no ejercemos el poder que tenemos, no ejercemos o no aprovechamos el poder que tenemos y tampoco aprovechamos las herramientas a nuestro favor para poder ejercer esos cambios que este país tanto necesita. Ahorita lo único que nos queda es seguir adelante, el que tira la toalla es el que pierde. Este país es espectacular, este país tiene gente que todos los días trabaja por hacerlo mejor y que tenemos que encontrar la manera en que aprovechemos las cosas que nos unen, que son más de las que nos separan. Es duro después de las elecciones entender eso, es duro después de las elecciones, es como después de un partido de fútbol. El Águila y el Alianza, y el Águila perdió y yo de verdad pasé como 3 días en depresión, que no lo podía creer que el Águila había perdido una final, pero después lo que queda es que el país hay que sacarlo adelante, es el azul y blanco, es la camisa de la selecta y que los mismos jugadores del Águila y la Alianza son compañeros en la selecta, entonces esa rivalidad al final queda atrás porque es el azul y blanco de este país el que tiene que prevalecer, el que tiene que motivarnos a seguir exigiendo transparencia, a seguir exigiendo que las cosas se hagan bien, a seguir exigiendo que los ciudadanos se involucren, porque si no dejamos cancha abierta para que los políticos de todos los colores y de todos los sabores hagan lo que ellos quieran. Licenciada, entonces, ¿qué llamado le podemos hacer a esas nuevas autoridades que van a legislarnos y van a estar en los gobiernos locales? Aquí este llamado es para los de gobiernos locales, la Asamblea Legislativa e incluso los diputados al Parlamento Centroamericano. El llamado es que
se recuerden que han ganado democráticamente, han ganado gracias a elecciones libres, transparentes y justas que se han vivido el 28 de febrero del 2021, y lo que necesitamos es que ustedes respeten ese sistema, que ustedes se recuerden que gracias a ese vehículo llamada democracia llegaron al poder, y que en 2024, si han hecho las cosas bien, la ciudadanía va a saber premiarlos y va a saber mantenerlos en el poder, y si no, pues la ciudadanía, por medio de que otros ciudadanos se involucren en la política partidaria, que es justo y necesario para poder renovar esos perfiles, la ciudadanía va a saber escoger a mejores candidatos, a mejores funcionarios. Pero esto es una cuestión de oferta y demanda. La política funciona como la economía. La oferta no va a cambiar si la demanda no se lo exige. Entonces, la demanda, nosotros los ciudadanos, que somos más que la oferta, tenemos que informarnos para poder exigir esos cambios, porque créanme que a ningún político, y aquí esto es para todos los partidos, a ningún político le conviene una ciudadanía informada, porque significa que exigimos más. Entonces, no les dejemos el camino fácil, informémonos, cuestionemos, no solo por llevar la contraria, sino que para de verdad ejercer ese cambio, exigir ese cambio, para poder fiscalizar al poder, que al poder al final se le fiscaliza siempre. Ahí quede el que te guste a ti o el que no te guste, hay que fiscalizarlo. Y sobre todo, licenciada, no sé si podemos agregar, tener la cabeza fresca en los pensamientos. ¿Por qué digo esto? El próximo año se va a elegir fiscal general, procurador y muchos otros cargos que son de segundo grado, y que eso se logra con la mayoría simple o incluso la mayoría calificada, ¿verdad? Incluso la elección del fiscal es para este año. La más próxima que tenemos ahorita es la de los 5 magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que para el 30 de junio de 2021 tienen que estar electos por la nueva Asamblea Legislativa. En diciembre es la elección del fiscal. Esto tiene que ser un proceso que acompañemos los ciudadanos, tiene que ser un proceso en el que le recordemos a los funcionarios qué dice la ley, y para poder recordarles a los funcionarios qué dice la ley, la tenemos que conocer. Tienen un trabajo difícil, sobre todo porque eso es lo primero que se les viene encima, ya que el 1 de mayo toman posesión. Tenemos 3 meses para prepararnos, tenemos 3 meses para que los ciudadanos, y esto créanme que no se trata de solo llevarle la contraria a los que tienen mayoría, al contrario, se trata de que el país, si dejamos que los políticos decidan por nosotros, el país no va a ir por buen camino. Eso siempre pasa en todos los países del mundo. Necesitan una sociedad civil organizada, una sociedad civil preparada, y la sociedad civil, en particular los jóvenes, créanme que vamos a ser quienes lideran estos cambios que el país va a necesitar de cara al 2024. Perfecto, licenciada, qué gusto fue analizar esto sobre post-elecciones de este 28 de febrero. Gracias, en serio, por estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, y a ustedes motivarlos a que nos sigan en redes sociales si quieren conocer un poquito más de nuestro trabajo, involucrarse en cualquier organización de la sociedad civil, no tiene que ser con nosotros, meterse en los partidos políticos, pero que lo hagan por amor a este país y que lo hagan en base a principios. Y de hecho yo les dije al inicio que íbamos a hablar ya al final sobre cómo poder estar o incluirme en este programa, creo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tenemos ahorita ya próximamente, una vez pase esta locura postelectoral en la que todavía tenemos que analizar datos, vamos a tener seminarios, vamos a tener cursos, tenemos un curso de ciudadanía, tenemos un Promueve tu País, que es el seminario insignia de FUSADES, que por 37 años, ya este año va a ser el número 38, ha venido formando a jóvenes en temas de coyuntura nacional, con el único propósito de que estemos informados. Yo siempre les pregunto a los jóvenes que participan en los diplomados, ¿para qué te informas? Y la razón que me han dado en su gran mayoría es para que no te vean la cara. Entonces ahí queda la conclusión de que tú te informas, entre más sabes, se van a enojar más, van a querer involucrarse más, y eso va a llevar a más acciones positivas que este país va a necesitar. Perfecto, licenciada, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo lo podemos buscar en redes sociales? Nos llamamos Creo El Salvador o Creo SB, también FUSADES El Salvador, en las 3 redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Hay una cuenta en YouTube también en la que pueden encontrar las presentaciones de los informes que hace FUSADES, y la página web de FUSADES, que es fusades.org. Perfecto. Hoy sí, licenciada, gracias por estar con nosotros esta mañana de este martes 2 de marzo. Gracias. Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias. Y por supuesto, usted, amigo televidente, gracias por estar con nosotros en sintonía de Agape TV, Canal 8, y de este programa producido por Mix de Medio. Espero que usted en casita haya ejercido su derecho y su deber y haber ido a esas urnas y elegir a nuestros próximos gobernantes y definir para dónde va nuestro país. Gracias.